Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Con este clima loco que hoy hace calor después de una semana de lluvia intensa. Espero que todos estén muy bien, como siempre. ¿Cómo estás? Oney es tu nombre. Freedom también. Ayer hice un vivo sobre justamente el tema de el sonido de la libertad, que lo voy a publicar, o sea, vamos a subirlo la próxima semana, el lunes. Espero que todos estén muy bien como siempre y que sea un programa como siempre también participativo, porque el tema está relacionado con la difusión eréctil, pero además con los problemas de erección, que no son difusión eréctil, pero que sí causan consecuencias similares y muchas veces tienen las mismas causas u orígenes que son similares, ¿no? Entonces la idea es primero aclarar qué es la difusión eréctil y cuándo se considera que es una difusión eréctil de verdad, y después vamos a ver cuáles son las causas, que son múltiples. O sea, son causas que antes se dividían en causas orgánicas, psicológicas, consecuencia de medicamentos, pero ahora no. Ahora ya es un conjunto de causas que muchas veces interactúan juntas y que causan problemas de erección que preocupan mucho a las personas, a los hombres, y también, por supuesto, a sus parejas. Y ese es el problema principal que sucede, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Saludos a todos los que se han incorporado recién. Germán, ¿cómo estás? Melissa, Noelia, perdón. O Noeli. Ajá, Noeli, Elisa. Y vamos a comenzar con el tema. Entonces, primero, tienen que tener en cuenta que una falla ocasional, es decir, que el hombre eventualmente pueda perder la erección en una actividad sexual, no significa que tenga disfunción eréctil. O sea, es una situación que puede ser una experiencia, un accidente, algo que, una preocupación que tuvo, etcétera, que hace que no se logre la erección. Entonces no es que se va a producir, hola Ana, ¿cómo estás? Tiempo que no te veía, Ana. Entonces no es que se va a producir, porque se produzca una vez quiere decir que va a seguir sucediendo. Y eso es lo que temen muchos hombres, que les pase una eventualidad de perder la erección y consideran que siempre la van a seguir perdiendo. Entonces, ¿qué hace el hombre ante esta situación? Disminuye su frecuencia sexual porque no quiere arriesgarse a perder la erección, o que su pareja se pueda molestar o notar que ha perdido la erección y que esto está sucediendo constantemente, ¿no? El otro es que se pone ansioso, empieza a generar una serie de pensamientos, una serie de emociones que va a ir repitiendo constantemente. Él se las va a repetir. Entonces piensa, por ejemplo, que le va a ir mal, que la va a volver a perder, y eso hace que se preocupe y que cause ansiedad, un estado emocional que le va a provocar una posibilidad de escape o evitación. Pedro, ¿cómo estás? Los veo por fin después de tiempo, Ana, de Pedro, que estén acá conmigo. Solo falta Alonso, que me imagino que se va a unir pronto. Porque he estado tocando temas relacionados probablemente con educación de los niños, aunque a Pedro sí lo he visto más constante, ¿verdad? Sí, mi papi trascendió a ser una luz, por eso, doctor Rondón. No sabía, lamento mucho, Ana. O sea, realmente no tenía ni idea, pero sí te veía que no estabas, te estábamos extrañando, ¿no? Entonces, bueno, espero que estés mejor, más recuperada. Siempre es duro perder un padre o una madre, ¿no? O a un ser querido en general, y hay que pasar por todo un proceso. Entonces, espero que, como te digo, que estés bien y te acompañamos con tus sentimientos, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas de erección, no solo difusión eréctil, también lo que van a hacer es tener relaciones sexuales por cumplir. Es decir, porque su pareja se las está demandando. Y eso genera más presión, más ansiedad y va a ser peor. Entonces, sí, yo sé, Ana, también te quiero mucho y también me encanta cómo animas al grupo, cómo estás presente, igual Pedro con su participación, con las preguntas, etcétera. Entonces, muchos hombres que han tenido problemas de erección, ¿qué es lo que hacen normalmente? Se autoevalúan. O sea, ellos se autodiagnostican, buscan información en internet, sienten que tienen todos los síntomas, se vuelve como una obsesión. Empiezan a preocuparse, a pensar, me va a volver a pasar, me va a volver a pasar, yo tengo esto, tengo todos los síntomas, pero no necesariamente puede tener una disfunción eréctil,
¿Por qué? Porque el manual diagnóstico en sexología, que es el libro en que se basan los sexólogos, o nos basamos, los especialistas formales, científicos en sexología, para emitir diagnósticos y para ver cuáles son los criterios que pueden decir que realmente tienes una patología o una disfunción eréctil. Y una cosa muy importante es que tienes que tomar en cuenta, si tienes problemas de erección, piensa, ¿me sucede en la masturbación o me sucede en el coito? ¿O me sucede con algunas personas o me sucede solamente con mi pareja? Entonces, si esto te está pasando, quiere decir que no es disfunción eréctil. La disfunción eréctil tiene una condición, que es que se produce en todas las situaciones o en todos los encuentros sexuales. Cada vez que vas a tener relaciones sexuales, sea con quien sea, no vas a tener erección o la vas a perder. Porque la disfunción eréctil, el concepto es perder la erección o no lograrla. Pero si tú te masturbas, pero no tienes relaciones sexuales con tu pareja o no puedes porque no tienes erección, no es disfunción eréctil. Es un problema de erección que estás teniendo consecuencia de determinados factores que ahora vamos a ver. O sea que se tiene que dar en la masturbación y en el coito. Si tú logras masturbarte, evidentemente la presión está en tu pareja, hecha por ti o hecha por tu pareja, y por eso pierdes la erección. ¿Y por qué la masturbación no sucede? Porque en la masturbación no tienes ninguna presión, no hay pensamientos. Si tú no logras la erección, no pasa nada. Si tú la pierdes, no pasa nada. Si tú eyaculas rápido, no pasa nada. Entonces no hay presión de ningún tipo, porque tú mismo no te vas a presionar. Y generalmente estás relajado, estás cómodo, no tienes ninguna que cumplir con nadie, y por eso va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa en el mercado? Que cuando tú buscas información en internet o en influencers, te van a recomendar cremas, te van a recomendar pomadas milagrosas, te van a poner ondas de choque. Las ondas de choque que se inyecta en el pene, papaverina o caballete, determinados medicamentos, hace generalmente también que fluya la sangre con más facilidad. Y ustedes saben que la erección se produce por irrigación de sangre en los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene. Entonces, si estás utilizando bombas de vacío, choques eléctricos, inyecciones en el pene para mejorar tu erección, no te va a curar, porque no estás en terapia sexual. O sea, eso solo te produce una solución inmediata y se debería aplicar cuando son casos extremos de urgencia, donde la persona nunca tiene erección. No se despierta con erección, no tiene erecciones en la noche, no se masturba, o sea que realmente tiene una disfunción eréctil. Pero no a todas las personas se le debería aplicar, porque puede tener consecuencias negativas. Entonces te recetan cremas, ungüentos, gotas milagrosas que te van a curar, o alguna pastillita, o piensa que si tomas maca negra van a mejorar tus erecciones, o ginseng, cualquier raíz, cualquier cosa, y esos son mitos. Eso no te va a curar. Cuando tienes un problema de erección tienes que ir a terapia sexual, y esa terapia sexual se puede usar combinada con otros medicamentos, como Viagra, Levitra, Cialis, etcétera. Pero tienes que hacer un diagnóstico previo para ver si realmente es una disfunción eréctil o es un problema de erección. Generalmente cuando es una disfunción eréctil pueden haber causas, problemas circulatorios, por ejemplo, o una depresión, ansiedad, que son varias de las causas que pueden suceder. Pero cuando el diagnóstico te lo dan diciéndote que tienes disfunción eréctil, sin embargo tú eres consciente que cuando te masturbas tienes erección, te están mintiendo. Te están dando una información que te va a afectar porque te vas a sentir enfermo con una patología, y lo que tienes es un problema psicológico con tu pareja o contigo mismo, que tienes que buscar una solución y que es más sencilla de lo que la persona cree. Pero cuando tú descubres esto, también te empiezas a sentir engañado, estafado, molesto, empiezas a perder credibilidad en las terapias sexológicas o en las terapias que te puedan realizar cognitivas, conductuales, y desconfías de los tratamientos que te han dado porque no están basados en la realidad. Entonces las preguntas que tendrías que hacerte son: primero, ¿logras y mantienes la erección durante la masturbación? Es la primera pregunta. A veces logras y mantienes la erección con tu pareja o con cualquier mujer. Y la otra es: logras la erección con tu pareja pero no con otras mujeres.
Entonces quiere decir que no es que te suceda siempre. Y para hacer una difusión sexual como difusión eréctil o eyaculación precoz, se tiene que dar cada vez que ejerces la función sexual. Es decir, que tienes relaciones con alguien o que te masturbas. Si no, como les digo, no hay. Ahora, las causas que se llaman la etiología de la difusión eréctil son muchas. Vamos a tratar de conversar con algunas. Por ejemplo, puede ser un mal funcionamiento en la corteza cerebral, o puede ser un déficit de hormonas, hormonas como la testosterona, la prolactina. Puede ser un problema circulatorio, o sea que la sangre no esté circulando bien, las arterias se contraen y también hace que no llegue la sangre al pene. Entonces puede ser un problema, como les dije, endocrino, hormonal, un desbalance de las hormonas, y eso es lo que hay que trabajar. Por ejemplo, las personas que tienen hipotiroidismo o que tienen diabetes también tienen consecuencias. Las personas que están deprimidas también puede suceder lo mismo. El consumo de fármacos para la depresión en algunas personas puede afectarles, o sea, puede traer problemas secundarios que afecten su erección o su deseo sexual. O sea, podría afectar el deseo y la frecuencia en la actividad sexual. Todo eso hay que controlarlo con una consulta médica, ¿no? Lo ideal es un médico sexólogo. Y cambios también que se producen con el envejecimiento, pero la gente no cree que esto les va a afectar. Y sí va a afectar. Conforme van pasando los años, evidentemente, la respuesta sexual va a ser diferente. Entonces, ¿van a haber problemas? Claro que van a haber problemas. Pero no quiere decir que no vas a tener actividad sexual. O sea, otra de las causas también puede ser alguna lesión vascular, algún problema neuronal o neurológico que puede afectar de algún tumor, o problemas también de déficit de hormonas, o sea, carencia de alguna u otra hormona. Entonces, todo esto interviene en el problema sexual, sobre todo cuando hay problemas dentro del cuerpo cavernoso del pene que impide que la sangre entre, no solamente por ansiedad. Entonces todo eso altera, que hace que la sangre no llegue al pene y no se produzca la erección. Una enfermedad cardiovascular también puede ser. Doctor, cuando eres diabético pero la controlas, te pones un animal, ¿qué significa? Que tienes muchas ganas, mucho deseo sexual, porque los medicamentos no afectan por igual a las personas. Hay personas que toman un antidepresivo o un medicamento para la diabetes y que realmente no le afecta en su vida sexual, pero otros no, y otros sí. Entonces lo que tienes que hacer es, cuando tú ves que disminuye tu deseo, tu frecuencia sexual, tendrías que ir a una consulta médica para ver qué es lo que está sucediendo. Los problemas de hipertensión, por ejemplo, también pueden tener efectos sobre la erección y sobre todo los medicamentos, pero el médico te debe evaluar y te cambia el mantenimiento. O sea, cuando uno tiene hipertiroidismo o hipogonadismo también, te puede dar como consecuencia problemas de erección. Ahora, mucho interviene también la parte mental, la parte psicológica, la parte emocional y las creencias que tú puedas tener sobre lo que significa para ti un encuentro sexual. Porque hay veces nos ponemos nosotros metas o nos ponemos expectativas que no son realistas y queremos hacer todo lo que hemos aprendido, que hemos visto o que nos han contado sobre un acto sexual. Y tu expectativa es tan grande que cuando vas a realizarla realmente, como no tienes información, una buena base científica, tú vas a creer todo lo que te están diciendo y vas a querer imitar esas conductas. Acuérdense que nosotros tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que hacen que nosotros veamos, por ejemplo, un desempeño sexual de un actor pornográfico y sea un modelo de conducta para nosotros. Y vamos a querer imitar esa conducta y no vamos a poder lograrla, porque ellos probablemente tengan unas erecciones producidas por alguna inyección, como les dije, papaverina o cabernet, de efectos mecánicos que causan la erección y que se produzca, aunque no haya deseo sexual. Cosa que no sucede si toman, por ejemplo, o sea, el Viagra o Levitra, que no genera deseo, pero sí mantiene la erección porque hace que la sangre circule.
Entonces, estos medicamentos, como le digo, el efecto de los medicamentos no afecta a todos por igual. O sea, pero cuando tú notas que eso está interfiriendo en tu vida sexual, deberías consultarlo con tu médico. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, Viagra, que es el medicamento más consumido o que da seguridad para producir las erecciones, producirlas no, para mantenerlas, es un medicamento que se descubrió de casualidad. Eran personas que tenían problemas cardiovasculares y empezaron a reportar que con este medicamento nuevo que empezaron a tomar, notaban que sus erecciones eran más consistentes, más duras y que tenían más actividad sexual. O sea que había aumentado su frecuencia. Lo cual hizo que los médicos pudieran investigar y descubrieron que efectivamente Viagra favorecía las erecciones. Tenía que haber deseo, tenía que haber excitación, se producía la erección como respuesta a un estímulo sexual y el medicamento lograba que no se perdiera, que se mantuviera y que tuviera además una duración de 3 o más horas, 4 o 5, depende de la persona. Este medicamento no generaba deseo, pero sí hacía que las personas tuvieran una buena erección. Entonces así se descubre, se empieza a comercializar Viagra y después salen otros medicamentos con otros componentes similares que también favorecen las erecciones. La ansiedad, por ejemplo, es uno de los peores enemigos del desempeño sexual. ¿Qué es la ansiedad? Es una sensación de miedo, de escape, de evitación, un estado realmente de malestar que hace que tú no puedas respirar, que contraigas los músculos de tu cuerpo, que te pongas tenso y que no permitas que la sangre circule por todo tu organismo. Acá me pregunta Pedro, doctor, ¿la difusión podría tener por causa la exigencia sexual de la pareja? Sí, una de las causas es esa realmente. O sea, hay parejas sexualmente demandantes o parejas que tienen poca información sexual y en ese caso hacen, por ejemplo, generan presión porque creen que el hombre puede controlar su erección o que tiene todo el control y puede decidir cuándo se va a erectar o no. Y esto no sucede en la vida real. Las erecciones dependen del sistema nervioso autónomo. La persona no puede decidir tener una erección en el momento que ella quiere. Y cuando su pareja te empieza a presionar y piensa que tú debes tener erección solamente por verla desnuda, o que tienes que tener actividad sexual cuando ella quiere, aunque tú no tengas ganas, y lo haces por cumplir, o cuando tu pareja te presiona y te dice, no, es que todas mis amigas tienen relaciones siempre las disfrutan, siempre tienen orgasmo y tienen varios coitos seguidos. Son exigencias que te va haciendo, no porque seas una mala persona, es por falta de información sexual. Y esta falta de información hace que te presione para tener actividad sexual y tú no siempre vas a responder. Mientras más presión tengas, menos vas a responder, porque vas a estar tenso, vas a estar ansioso y vas a estar pensando en lugar de sintiendo. Y ya saben que el principio básico de la escuela Bianco de sexología es sentir y no pensar. Mientras uno más piense, más le afecta. Hola Roberto, gracias por seguirme desde Madrid. Un abrazo. Entonces, ese es el tema. Si tu pareja te presiona, es exigente contigo, tú ya tienes tu propia presión y la presión que te está produciendo la pareja. Eso va a impedir que tú tengas una buena actividad sexual. Y además te vas a sentir culpable, avergonzado, porque no estás respondiendo sexualmente. El problema que nosotros tenemos es fuerte. ¿Por qué? Porque nos genera malestar, culpa, y tu pareja también siente lo mismo. Tu pareja se siente no deseada, que tú no la quieres, o que eres infiel, que tienes otra. Entonces hay una serie de presiones que no siempre son verbales, porque muchas parejas, por ejemplo, lloran, o se dan la vuelta y no hablan, o lo insultan al hombre también. Entonces ese es un poco de violencia, una violencia invisibilizada contra el hombre cuando tu pareja cree y te presiona y te lo dice que eres gay, que seguramente no la quieres, no la amas, etcétera. A ver, Roberto nos pregunta, ¿qué tipo de ayuda existen hoy en día para incrementar los estrógenos?
Mira, primero, antes de tocar cualquier tipo de hormona de tu cuerpo o querer incrementarla, tienes que hacerte una evaluación con un endocrino para ver cómo están tus niveles. Tus niveles, todos los niveles de tu pareja, que son los estrógenos, pero también la testosterona, porque los hombres creen que aumentando la testosterona va a subir, va a incrementar el deseo sexual y las erecciones y el coito. Entonces no puedes jugar con eso porque siempre hay un equilibrio entre las hormonas. Y hay hormonas que producen deseo sexual, que lo incrementan, pero en exceso lo disminuyen y también bloquean tu respuesta sexual, como puede ser la testosterona, por ejemplo. ¿Qué actitud asumir al realizar el acto sexual? El acto sexual es un juego. O sea, no es que tú vas a ir a hacer un trabajo ni a tener relaciones por cumplir, y sobre todo no vas a dar un examen. Esa es una actitud que tienes que tener muy clara. Pero ¿cómo se producen las actitudes? Generalmente nosotros recibimos información. Recibimos información, ideas, conceptos, los vamos asimilando en nuestro cerebro. Todas esas ideas tienen relación también con nuestros valores, nuestros principios. Pero muchas de esas ideas que tenemos están basadas en errores de concepto, no son reales. Pero nosotros las creemos, tenemos un acervo de ideas o memes en el cerebro y lo vamos a utilizar en determinado momento. Esto hace que generemos también actitudes ante el coito, ante la relación sexual. Y eso va a generar conductas, pero nuestras conductas, cuando las actitudes y nuestras creencias son erróneas y nuestras actitudes son distorsionadas, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un problema sexual, ya sea disfunción o un problema de otro tipo. Entonces tenemos que ir a tener actividad sexual siempre relajados. Por eso, la ansiedad, ¿cómo se combate? A través de técnicas de relajación, no necesariamente medicamentos. Tienes que tener una vida activa, o sea, una vida saludable, hábitos de vida saludable que te van a permitir durar más en tu vida sexual o tener un mejor desempeño. Pero un mejor desempeño no significa ser actor porno, significa hacer preliminares, significa conocer tu cuerpo, significa preguntarle a tu pareja qué le gusta, qué no le gusta. O sea, el autoconocimiento, el conocimiento de la pareja y la expresión de los deseos, de lo que te gusta en una actividad sexual, va a generar un ambiente de relajación y vas a sentirte mejor. Entonces la actitud que tienes que tener es positiva. O sea, no ir pensando que vas a dar el examen, que vas a perder, que vas a salir mal. Y uno de los temas son las cogniciones. ¿Qué son las cogniciones? Son esos pensamientos que nosotros vamos acumulando en nuestro cerebro. Y muchas veces son profecías. Y son profecías autocumplidas, es decir, que se van a cumplir. Porque estás pensando tanto en que te va a ir mal, porque una vez te fue mal, que empiezas a distorsionar tu pensamiento, y cuando tú piensas que las cosas te van a salir mal, te va a ir mal. Es la ley de Murphy. Entonces lo importante es sentir, como tú dices, no estar pensando. Y además que no te presiones, no tienes que ser lo máximo. Tú no estás dando un examen, tu pareja tampoco está esperando que tú vayas a dar un examen, ni te está calificando, evaluando, a menos que sea una persona muy inmadura, ¿no? Pero lo normal, lo común, es que no, que tú vayas al acto sexual relajado, ella también, que vayan a pasarlo bien y que no te sientas responsable de todo el acto sexual, porque implica a dos personas que las dos tienen que hacer su papel para disfrutar. O sea, no desempeñar un rol mintiendo, sino que mientras más relajado estés, más cómodo estás, más vas a disfrutar de tu vida sexual. Y esa comunicación con la pareja, ese diálogo, también te lo va a permitir. Buen día, Doc. Y si el varón le cuesta mantener erección solo en el coito, también es disfunción sexual, el sexo oral y masturbación sin no es disfunción eréctil. En este caso es una presión. Hay muchos hombres que inconscientemente tienen miedo a la vagina y tienen miedo a la penetración. Y cuando ya están penetrando o ingresan dentro de la vagina, empiezan a pensar, está flácido, están monitoreando su erección, si está tan dura, no está tan dura, por qué no está tan dura, y están pensando además ya en el coito
que van a perder la erección. Porque esas profecías se presentan antes del encuentro sexual. ¿Cuáles son las profecías principales? Me va a ir mal, no voy a tener erección, o la voy a perder, mi pareja se va a molestar, preferiría evitar el encuentro sexual, pero tengo que hacerlo, tengo que cumplir, hoy me toca. Y si no, ella se va a molestar y va a pensar mal de mí. Entonces, y se lo va, cuando es pareja nueva, que no es una pareja estable, el pensamiento peor es, si me va mal, se lo va a decir a sus amigas. Y yo voy a quedar mal, porque no soy viril, no soy macho, porque mucha gente mide su virilidad por su desempeño sexual. Ole Joster, ¿cómo te va? Qué gusto verte por acá. El Joster es médico sexólogo, les hablaba que cuando hay problemas orgánicos, el Joster es la persona indicada y que te va a mandar los exámenes para realizar las pruebas que tienes que hacer, ¿no? El Joster está en el Perú, trabajamos juntos en la misma empresa, en Teseo, y hemos tenido la verdad que muy buena experiencia y ella también la maneja. Roberto me comenta, mi chica está entrando en la premenopausia, tiene mucha sequedad vaginal, ¿qué recomienda, doctor? Que hable con su ginecólogo. No todas las mujeres en la menopausia tienen sequedad vaginal, a lo mejor es otro problema y no está relacionado realmente con la menopausia. Entonces es bueno que el ginecólogo le diga qué es lo que está sucediendo. A veces algunas personas, o la mayoría, tienen desbalances hormonales, pero no todos, no todas, ¿no? Entonces es importante que lo consulte con su ginecólogo y que mientras tanto vaya utilizando lubricantes vaginales. Pero hay que detectar siempre la causa. El médico, en este caso, por ejemplo, yo, si quieres escribir una recomendación, encantado, lo que mandaría a hacer probablemente es una prueba hormonal, ¿no? Un examen de sus hormonas, de sus niveles hormonales. Disculpe la pregunta, pero ¿los parches anticonceptivos producen cambios de ánimo, irritabilidad y dolor menstrual? Todos los métodos anticonceptivos hormonales pueden tener consecuencias para algunas personas y para otras no. Entonces también tiene que consultar con su médico para ver lo que está pasando, porque el médico es el ginecólogo, es el que sabe qué medicamento o qué anticonceptivo en este caso le conviene, pero no debería recetarse ella misma. Hay personas que la píldora o la mini píldora anticonceptiva les afecta y a otras no. Entonces, si le está afectando de esta manera, que pruebe cambiando, pero previa consulta con el ginecólogo. Además, la ventaja de los parches es que se pueden caer cuando la mujer se está bañando. Entonces no son tan seguros como, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas, ¿no? O las inyecciones, o los implantes que se colocan bajo la piel. Doctor, ¿cómo lidiar con la responsabilidad del orgasmo de tu pareja? Para mí es importante, quizás eso te puede jugar en contra. Bueno, sí, la verdad que sí. Es un mito, es un error de concepto, es una creencia sexual errónea, son memes sexuales erróneos, basados en información no científica. En una relación sexual, cada uno es responsable de su orgasmo. Y un ejemplo muy práctico, si tu pareja tiene difusión orgásmica 2, que es lo que antes se llamaba anorgasmia, y no puede alcanzar el orgasmo en una relación sexual, ¿qué vas a hacer tú? Hagas lo que hagas, seas el actor porno o el Superman de la cama, ella no va a tener orgasmo. ¿Por qué? Porque tiene una patología, tiene una alteración y tiene que ver qué está pasando. Entonces, probablemente ella también tiene el mismo tema que tú, ella puede creer que tú eres el responsable de su orgasmo, pero no es así. El acto sexual es un acto en el fondo egoísta. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar tu placer, tu disfrute. O sea, el disfrute de tu pareja lo vas a lograr mientras tú tengas placer también. Pero cada vez que tú estimulas a tu pareja, la tocas, la acaricias, responde, hay gemidos, hay movimientos, hay una respuesta orgásmica, eso regresa a ti como un boomerang. Entonces te excita más. Entonces tú estás buscando tu placer. No puede ser, por ejemplo, que el hombre diga, o sea, voy a esperar hasta que mi pareja termine o que tenga un orgasmo para yo eyacular. Porque es imposible que te pase. O voy a querer un orgasmo simultáneo. Entonces, porque cuando tú estás esperando puede generar eyaculación retardada, una patología. Vas a estar nervioso, vas a estar pensando, no puedo terminar, tengo que controlarme.
Y eso hace que no disfrutes, porque ya estás pensando, no estás sintiendo. Entonces ella, si se relaja y está tranquila, va a disfrutar, pero ella también, si ve que tú la estás presionando para que tenga un orgasmo y le preguntas, ¿ya? ¿Te falta mucho? O cuando terminó le preguntes si tuvo un orgasmo, la estás evaluando. Y el orgasmo no es el único indicador de placer sexual. Tu pareja puede tener placer en todas las fases de la respuesta sexual. Y yo siempre digo, por ejemplo, en los previos, que tú estimulas a tu pareja, que eso sí necesita tu pareja para poder facilitar la llegada del orgasmo. Si tú no haces previos, es poco probable que alcance el orgasmo, porque no va a lubricar, no va a aumentar el tamaño de tu vagina, no va a facilitar la penetración. Pero mientras ella esté relajada y tranquila y sienta que tú no la estás buscando el orgasmo como una meta ni presionando para que lo tenga, es muy probable que lo tenga. O sea, tú no puedes anticipar lo que va a pasar. Y si no lo tiene, disfrutó de los previos y nadie le quita lo bailado. Y eso es lo que vale en el acto sexual. No buscar el orgasmo de la mujer como una meta que tienes que cumplir y que si no tuvo orgasmo fue un coito de segunda. Y tú produces el orgasmo, facilitas que ella alcance el orgasmo, pero no eres el único productor de orgasmos, es ella la que tiene que producir sus orgasmos. Es como si tú culparas a ella porque no tiene erección o porque eyaculas rápido. A veces puede ser por presión, es una de las posibles causas, pero generalmente no es la única. Hay muchos otros factores, entonces tienes que tomar en cuenta todo eso. Tengo 51 años, en 15 días me ha venido mi periodo 2 veces. Tienes una irregularidad y probablemente ya tuviste la menopausia, ya pasaste por ahí. Por favor, coméntame eso. Hola, Luis Andrade. ¿Ves? Luis Andrade también es médico y sexólogo. Él está en Venezuela, pero él trabaja también con todas estas causas de la disfunción eréctil. ¿Cuánto tiempo tarda un hombre en recuperarse después de haber eyaculado? Cuando mi pareja termina, yo aún me quedo con ganas y así son todas las veces. Bueno, ese es otro de los temas que generan presión también en el hombre. Generalmente cuando el hombre tiene 16, 17, 18 años, puede recuperarse rápidamente, pero hay un periodo que se llama periodo refractario, que es cuando el hombre termina, tiene que esperar un tiempo para recuperarse y poder emprender otra vez un encuentro sexual. ¿Por qué no puede hacerlo voluntariamente? Porque está relacionado con las hormonas, con la testosterona, con la prolactina, que él no tiene control con la producción de dopamina, con el estímulo sexual. Entonces no puede generarlo él, tiene que esperar que el estímulo actúe y eso puede demorar 15 minutos, media hora, 1 hora, hasta 24 horas dependiendo de la edad. Pero tú no lo puedes presionar porque la erección no es voluntaria. Entonces siempre digo yo que es más importante disfrutar de un buen coito, de un buen encuentro sexual, con buenos previos, con previos variados, donde no haya una rutina, un aburrimiento, y que le dediques un tiempo a la estimulación y también a dar y recibir caricias, ¿no? Porque el hombre también tiene derecho a recibirlas. Y eso haría, por ejemplo, que sea mejor la calidad que la cantidad en una relación sexual. No te pongas meta y no le creas a tus amigas que te dicen yo tengo relaciones todas las noches, o los hombres que le dicen a sus amigos me pasé toda la noche con relaciones, ¿no? Con coitos. Porque fisiológicamente no puedes. No depende de tu voluntad. ¿Qué técnicas podría recomendar para prolongar el acto sexual? Puedes empezar con los previos, que no sean cortitos. La mayoría de mujeres tiene orgasmos por estimulación de clítoris, más que por penetración. Entonces, si tú prolongas, los previos son variados, vas a facilitar probablemente la respuesta orgásmica de tu pareja. Y después, en el momento de la penetración, también avanza con retroceso, o sea, no hagas un movimiento constante ni busques eyacular inmediatamente. O sea, lo ideal es que vayas disfrutando, que vayas viendo el encuentro sexual, el disfrute de tu pareja y el disfrute tuyo, y es lo que podría prolongar el acto sexual. Pero es más fácil prolongarlo a través de los previos que durante la penetración. Ya las investigaciones dicen que
el promedio de eyaculación, por ejemplo, que el hombre eyacula una vez que ha penetrado, va de 3 a 7 minutos, que se llama latencia eyaculatoria. Esa investigación fue realizada en Pensilvania, en una población muy grande, y esos fueron los resultados y también se replicó en otras universidades. Ve despacio que tengo prisa, es muy verdadero, es verdad. Ve despacio que tengo prisa y avanza con retroceso. No vayas siempre a la misma zona, no te quedes en el mismo lugar, porque puedes saturar el estímulo que se va a volver negativo en vez de positivo. A ver, Luis, nos comente. Consulta, intento enseñar a cada consultante a sentir y no pensar. De acuerdo. Da excelente resultado, mi respetado amigo. Disfrutando tu clase como un buen alumno. Te abrazo. Gracias, Luis. Luis fue mi profesor en maestría también, ¿no? Entonces, no has tenido todavía la menopausia. Debería consultar con tu médico ginecólogo. Si estás en el Perú, puedes hablar con la doctora Yoster Barradas, que no es ginecóloga, médico sexóloga. Si estás en Venezuela, con Luis Andrade, específicamente en Barquisimeto, o también por Zoom, porque ahora hay muchas consultas por Zoom para ver qué es lo que está sucediendo. Aunque lo ideal es un examen médico, ¿verdad, Luis? Entonces, otra de las causas, doctor, ¿es normal que un hombre dure 45 minutos en forma normal? Me imagino que quiere decir siempre. La consulta va porque en varias oportunidades resulta incómodo para la mujer, ya sea por fatiga. Claro, lo más probable es que la mujer deje de lubricar, le empiece a raspar, le empiece a molestar la penetración y ya deja de disfrutar. Entonces, si pasa siempre, puede ser una eyaculación retardada o retrógrada. Entonces también tendrías que consultar con un sexólogo profesional para hacer un diagnóstico y ver cuáles son las causas. ¿Te sucede siempre o es eventualmente? Y además puede ser también muchas veces por efectos psicológicos como la eyaculación rápida, que estás pensando tanto que tienes que controlar tu eyaculación para no eyacular, o tienes que demorarla para que tu pareja alcance un orgasmo, que por un proceso de aprendizaje has empezado a generar este tipo de alteración, que sería no eyacular en un tiempo normal. El tiempo óptimo que han reportado las investigaciones es 10 minutos a 15 minutos. Pero ya más tiempo, de media hora, 45 minutos, ya es complicado. ¿Okay? Pero muchas veces también se debe los problemas de erección a las religiones, que te van poniendo pautas, te van generando memes, que son creencias erróneas, memes erróneos, sexuales, y hacen que el hombre realmente se vea afectado y que no esté disfrutando de su actividad sexual. Y depende de qué religiones, porque puede ser los Amish, por ejemplo, solamente buscan la reproducción en el acto sexual y el placer no es importante. Prohíben la masturbación. ¿Por qué? Porque quieren reproducir sus genes. Al reproducir sus genes hay más gente de su comunidad que se va a casar entre ellos y los matrimonios a edades tempranas son muy comunes, pero entre ambos, no es una persona joven con una mayor, ¿no? ¿Qué siente un hombre cuando eyacula? Eso realmente es una buena pregunta. ¿Qué siente un hombre? Siente una sensación de placer que es subjetivo y que varía en cada persona. Hay una serie de respuestas biológicas reflejas, contracción, por ejemplo, en el pene, en los testículos, en el esfínter anal, en la próstata, en la uretra y en varias partes del cuerpo, igual que una mujer que tiene contracciones que no solamente se dan en la zona genital. Y esas contracciones hacen que el hombre sienta placer, se relaje, después de haber tenido una buena estimulación. E inmediatamente en el hombre se va a producir la eyaculación. Entonces, primero es el orgasmo, después la eyaculación. Pero el sentimiento se da más en el orgasmo, porque la eyaculación es un reflejo, producido por también la estimulación sexual. A ver, por acá tenemos otra pregunta que me pasé. A ver. Por supuesto, aquí por Google Meet o por DLab, lo importante es atenderse. Claro, acá lo está comentando Luis. Para seguir disfrutando de nuestra sexualidad humana, aquí seguimos ayudando a la pareja a la vida sexual sana y placentera. El tema, Luis, es que muchas personas no quieren entrar, no quieren meterse
o no quieren hablar del tema con sus médicos, tanto el hombre como la mujer. Y el ginecólogo tampoco. ¿Por qué? Porque no están formados en la especialidad de sexología. Ellos, si acaso, ven alguna materia, pero la mayoría de universidades no dan sexología en la carrera de medicina, como si no fuese importante. Entonces la idea es que sea un médico especialista, un médico sexólogo. En Venezuela la especialidad de sexología dura 3 años, ¿verdad, Luis? El Yoster, que está acá, lo puede confirmar también. Es una especialidad como cardiología, pediatría, y es fundamental para ayudar a la salud sexual y mental de las personas. Pero un médico no habla con sus pacientes, primero porque no tiene una información tan profunda de lo que es la sexología. Dura 3 años la especialidad. Entonces le teme también invadir o meterse en un tema que es muy personal. Y a la vez al paciente o a la mujer le da vergüenza hablar con él porque es como exponer su intimidad ante un extraño. Entonces los dos se sienten incómodos y por eso no hablan de los temas sexuales. Y eso es lo que hay que tener, conversar, porque tienes la única alternativa, pero si es un problema más profundo ya, en realidad lo ideal es que veas a un médico sexólogo. ¿Ves? Acá estoy yo, que nos comenta, si es de educación exclusiva todo el día, a tiempo completo, trabajando además con pacientes para tratar todas estas disfunciones sexuales. Es importantísimo, es una especialidad muy básica y muchos problemas sexuales se tratan entre ambos, ¿no? Y además tiene que tener en cuenta que también tiene que tener información sexual, porque la mayoría de personas piensa que la sexualidad es solamente un acto sexual, que no es importante, y es fundamental. O sea, si tú quieres vivir y además tienes derecho a vivir tu vida sexual de forma responsable, tienes que tener información sexual. No buscar información en TikToker, en influencer, que no tienen base, que no tienen una buena formación, que no es científica, que está basada en creencias. Entonces uno tiene que pisar pies en la tierra, analizar de dónde viene esa información, qué intención persigue la información que están difundiendo, o sea, por qué no puedo disfrutar de mi sexualidad cuando tengo todo el derecho de hacerlo y que lo puedo hacer si busco información científica. Seguimos derrumbando creencias, es verdad. Así es, 3 años de sexología médica con nuestro maestro, el doctor Bianco. Debemos seguir enseñando la respuesta sexual humana. Es lo que siempre yo considero que es fundamental, Luis. Yo lo utilizo también con mis pacientes, que es enseñarles todo lo que se relaciona con la función sexual. Es decir, que es un estímulo, cuál es el administrador, qué métodos se pueden utilizar para producir excitación sexual o una respuesta sexual, con qué frecuencia, qué es el deseo y cuáles son cada una de las fases y los cambios que se dan en la respuesta sexual. Es que si no los conoces, ¿cómo puedes saber si tu pareja, por ejemplo, te está fingiendo orgasmos, ¿no? O qué es lo funcional, lo fisiológico, lo que tiene que suceder, como esto del periodo refractario. O sea, tú no puedes exigirle a tu pareja que tenga 3 coitos seguidos porque no puede. El pene tiene vida propia y se erecta cuando quiere, no cuando el hombre lo desea o cuando su pareja lo desea. El hombre no tiene por qué tener una erección inmediata apenas ve a una mujer. Y el hombre no siempre está pensando en sexo. Y tiene derecho a decir, no, hoy no tengo ganas. Y la mujer tampoco tiene que tener 20 orgasmos o 5 orgasmos en cada coito. Y no tiene que buscar el orgasmo como una meta. Entonces, cuando tú tienes información sexual, derrumbas, como dice el doctor Andrade, todas las creencias falsas que hay sobre la función sexual. Si el varón llegó a eyacular de inmediato en el coito, menos de 1 minuto, aproximadamente 30 segundos, pero en otras prácticas, oral, autoestimulación, no le sucede, puede ser ansiedad o que otra causa. Hay que hablar con él para ver cuáles son las causas, ¿no? Entonces, como le decía, muchas veces hay un miedo a la vagina que al penetrar ya eyaculan inmediatamente las personas. Y eso sí es eyaculación precoz, cuando eyacula menos de 1 minuto de haber penetrado. Puede ser ansiedad, puede ser preocupaciones, esas profecías autocumplidas, esos pensamientos erróneos que tiene sobre la respuesta sexual. Entonces, evidentemente no hay un problema orgánico generalmente. Excelente, doctora, así es. No olvides también enseñar fisiología
y psicología, sí, también lo consideramos. Que se imponen esto, claro, es fundamental. O sea, no es solamente la parte anatómica, también las mujeres no conocen lo que es la vulva. Piensan que ellas tienen vagina, el hombre pene. Y no saben que los genitales externos de la mujer es la vulva, y en el caso del hombre el pene y el escroto. Entonces confunden la terminología y eso también es falta de información sexual. Otro de las causas de este problema de erección es el miedo al fracaso. O sea, el miedo que pensar que te va a ir mal. O sea, no solo la profecía que estás haciendo, sino que tener miedo a que todo te sale mal en la vida y que si una vez estabas lavando los platos y los rompiste, quiere decir que mañana vas a romper otro plato y pasado también. Eso no sucede, ¿verdad? O si una vez chocas, no vas a chocar también al día siguiente y al siguiente. Pero cuando tienes inseguridad sexual y falta de información o algún problema cognitivo sobre tu desempeño sexual, vas a pensar que si hoy choqué, mañana, si hoy no tuve erección, mañana tampoco lo voy a tener y al día siguiente tampoco y que nunca más la voy a tener. O que si la pierdo no lo voy a poder recuperar. Todo eso se trata en la terapia sexológica. Doctor, es recomendable ir conversando mientras le dice, a algunas personas les gusta, a otras no. Lo que pasa es que hay millones de formas de disfrutar la sexualidad y cada uno es diferente. Entonces no podemos generalizar. Hay gente que le gusta hablar, otras que no le gusta, depende de tu pareja. Pero no es que sea recomendable o no, porque es como decirte la frecuencia sexual, la cantidad de veces que una pareja tiene actividad sexual, tampoco la puedes evaluar tú. O sea, tú preguntas a la pareja, por ejemplo, tenemos relaciones 2 veces por semana. Bueno, ¿es suficiente para ustedes? ¿Los dos están satisfechos? Sí. Pero queremos más. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que hay que tener 3 veces por semana. Pero no son las estadísticas. Es tu vida, lo que tú sientes. Como si están satisfechos con eso, perfecto. Entonces, es porque son respuestas individuales y que después se acoplan en la relación de pareja. Hay eyaculación precoz, pero así solo le sucede en el coito y bueno, él menciona que no entiende por qué le sucede, pero que desde hace un tiempo inicia con eso, pero no le hacía caso. Si él se masturba y también eyacula rápidamente, entonces sí es eyaculación precoz. Pero si le sucede solamente que el coito, puede ser que tenga un problema en la relación de pareja y hay que buscar cuál es el origen, la causa. Tiene que hacer una anamnesis, un análisis profundo de cuándo se presentó la primera vez, cómo se presentó, cuál fue la situación, qué experiencia ha tenido, cómo ha sido su vida sexual, etcétera. Entonces no se puede dar un diagnóstico de forma con una sola, respondiendo a una pregunta, porque eso es el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, un diagnóstico diferencial y un diagnóstico a profundidad para saber el origen, el momento que se presentó, las posibles causas, etcétera. Son muchos temas, ¿no? Lo importante es siempre tener en cuenta que tú vas a un encuentro sexual a disfrutar, a pasarla bien, a relajarte. Entonces esos pensamientos que aparecen antes, durante y después del coito, porque también aparecen mientras tienes relaciones sexuales. Estás penetrando y estás pensando, no está tan duro, la voy a perder, mala señal, tengo frío, tengo incomodidad, te vas a dar cuenta, eso te va a hacer también perder la erección. Entonces, pero son pensamientos negativos, tú no los puedes borrar, no los puedes desaparecer, pero los puedes combatir sustituyéndolos o a través del razonamiento. O sea, si yo, por ejemplo, me masturbo y tengo erecciones, ¿por qué no las voy a tener durante el encuentro sexual? Ahora, si yo me masturbo y me hago perder la erección y hago que se recupere, quiere decir que yo tengo control también, cierto control, porque puedo, la erección cuando la pierdo no sucede todas las veces. O sea, quiere decir, y la puedo perder y la puedo recuperar si sigues estimulándote. Entonces, ¿por qué no pasa en el coito? Generalmente porque piensas, y ya la perdí y nunca más se va a recuperar. O por la reacción de tu pareja, que te hace algún comentario, o que no te hace un comentario, sino que se da la vuelta y como que ya se terminó todo y no va a continuar. Porque está molesta y decepcionada porque tú hayas perdido la erección. Entonces, como ven, las causas son múltiples y también tienen conductas que uno va repitiendo
cuando tienes ese tipo de problemas, que son conductas automáticas. Por ejemplo, no hacer previos y penetrar apenas tengas la erección, porque piensas que si no la vas a perder. No cambiar de posiciones sexuales porque piensas que vas a perder la erección. No usar preservativo porque te va a distraer y vas a perder la erección. Entonces, todas estas conductas hacen que el encuentro se vuelva algo que tienes que tener una actividad sexual, terminar rápido para salir de eso. Eyacular, buscar tu orgasmo y se acabó, y que tu pareja esté tranquila. No te puedes concentrar en tener erección, porque te produce ansiedad, y cuando te produce ansiedad tensan los músculos, impide que la sangre entre en tus genitales, y ahí es cuando pierdes la erección también. Entonces lo que tienes que tener consciente es las preguntas que les dije al principio. Se produce solamente en la penetración, se produce también en la masturbación, se produce con determinada persona o con todas las personas, y no deje de buscar ayuda, porque la gente, los hombres tienden a quedarse callados, a no querer conversar, a no buscar apoyo, cuando es un tema muchas veces fácil de resolver. Y las sesiones sexológicas generalmente son cortas, duran 10, 12, 14 sesiones en promedio. El pene tiene plazos de caducidad. Muy graciosa tu pregunta, Pedro. No, la sexualidad se mantiene hasta que te mueres. Tal vez pierdas cuando eres muy mayor ya, que estás como adulto mayor, la consistencia de tu erección. Pero por eso lo recomendable es que lo mantengas. O sea, las erecciones nocturnas, por ejemplo, es un mecanismo de oxigenación de los cuerpos cavernosos del pene. Es algo involuntario que se produce y no tiene relación con los sueños eróticos. Pero también te sirve a ti tener actividad sexual, porque mientras más deseo tengas, más frecuencia, se va a continuar. Pero si tú te censuras, vas a vivir una miseria erótica, porque piensas que ya eres mayor, que ya no debes disfrutar, que no debes masturbarte, que no debes buscar pareja. Y si eres viudo, tienes menos posibilidades, pero menos tiene la mujer que el hombre de tener actividad sexual. Otro tema que vamos a tocar en otro momento. Bueno, los tengo que dejar, ya se pasó el tiempo. Y gracias por todas las preguntas, por la participación. Gracias, Luis Andrade. Gracias, a Yoster Barradas. Y nos vemos pronto, el próximo jueves. ¿En qué caso sí se tendría que usar una bomba de vacío? Generalmente se usa para hacer la evaluación médica de las erecciones. Entonces, pero no, si tienes que usar la bomba vacía para tener una erección, realmente puede ser que tengas una difusión eréctil, entonces te hay que consultar con el especialista. ¿Cómo proporcionar al pene una buena salud? Teniendo actividad sexual y teniendo una buena higiene sexual. También vamos a hablar de este tema. La higiene sexual del hombre y la mujer es fundamental. Gracias a ustedes. Ana has estado muy calladita, pero ya la próxima semana espero que estés con nosotros. Gracias, Roberto, también. Muchos saludos, un abrazo grande. Gracias a Joester. Un abrazo y estamos en contacto. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Y por favor, compartan esta información porque hay mucha gente que está pasando por estos problemas y los ve sin futuro, que no hay solución y son fáciles de solucionar. Gracias, un placer verlos ustedes también y que pasen un lindo domingo. Nos vemos entonces el próximo jueves, 9 de la noche. Chao, chao, cuídense. Sí, nosotros también. Esperemos verse pronto por Lima, Luis Andrade. Cuídense mucho, abrazos grandes. Chao, chao. Sí, vamos a hacer higiene sexual y otros más. Ya tengo una lista que me han pedido justamente la semana antepasada, que la voy a tomar en cuenta. Lindo domingo, nos vemos.